Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. ¿Cómo están todos ustedes? Desde este estudio de grabación localizado en la Casa de Retiros Montemaría, les damos la bienvenida y los invitamos a conocer en los próximos minutos algunos de los hechos más importantes en torno a la Iglesia Católica. Padre, ¿cómo está? Muy bien, Miriam, un cariñoso saludo para todos los que esta hora nos sintonizan. Saben que estamos en nuestros canales de YouTube, Padre Carlos Yepes, el personal, y en Amén Comunicaciones, también en Facebook Live. Y es un programa que busca crear una corriente de opinión, de análisis sobre las noticias más importantes de la Iglesia en el mundo. Bueno, Padre Carlos, hoy tenemos en la sección El Padre Carlos Responde un tema muy concreto y yo creo que nos compete a todos: el afán por las compras, ¿no? Vivimos de una sociedad que hoy se llama consumista, y el consumismo nos está consumiendo que la vida... Descartes decía pienso, luego existo, y hoy parece que diéramos compro, luego existo, como que consideramos la existencia solo como tener cosas, pero el ser humano también descubre en esto de las compras que hay un poquito de una trampa, porque se compran muchas cosas, pero al final sentimos que no nos llenan plenamente la vida. Por ahí hay un eslogan que ha hecho Pero Escuela: compra como millonario. Pues bien, de esto vamos a hablar al final del programa. Por lo pronto, hablemos de una obra muy especial dentro de la Iglesia: las obras misionales pontificias. Evangelizar y ayudar al necesitado van de la mano, o al menos eso es lo que se promueve desde las obras misionales pontificias. Solo desde Estados Unidos han ayudado a cientos de miles de personas desde ambos puntos de vista. En el ámbito de la formación cristiana y teológica han ofrecido apoyo a 38.000 seminaristas y a más de 800.000 catequistas. En el ámbito social han ayudado a 26 millones de niños a seguir adelante con sus estudios y a más de 11.000 clínicas y hospitales. El trabajo realizado desde aquí es clave para sostener la misión de la Iglesia en todo el mundo, aunque en Estados Unidos señalan que el vigor de las misiones depende, antes que nada, de cuánto tiempo dedican los cristianos a fortalecer su fe. También tenemos el reto de revitalizar nuestra devoción y nuestro compromiso con la Eucaristía, y de encontrar formas de llegar a quienes nunca han pensado en la Iglesia. Por eso se espera que grandes eventos como el Congreso Eucarístico Nacional hayan servido para fortalecer la fe y el compromiso de los católicos. No todos iremos a las misiones, muy pocos de nosotros lo harán. Algunos lo harán por un breve periodo, pero el resto no por sus compromisos de trabajo o familiares. Así que lo importante es que se colabore, eso hace que los esfuerzos tengan mucho más éxito. El lema de la Jornada Misionera Mundial de este año es una invitación a evangelizar con energía. Es un versículo del Evangelio según Mateo donde se dice: id e invitad a todos al banquete. Gracias a las obras misionales pontificias, la Iglesia ha crecido en una cantidad de lugares en el mundo. Para la muestra, un botón. En el año 1978 en África había el 7% de la población era católica. Hoy en día lo es el 19%. Y hablamos de un continente muy importante con cientos de millones de habitantes, y sabemos que hoy por hoy África es el continente que más bautizados aporta a la Iglesia Católica. Y yo les tengo un dato bien interesante.
Oigan esto, en los últimos 30 años la Iglesia Católica ha abierto más de 20.000 instituciones sociales y más de 70.000 instituciones educativas. Esto supone un ritmo de 8 fundaciones en conjunto al día y todo recogiendo modestamente una ayuda al año. Muy impresionantes, Miriam, estas cifras, porque es que hablar de 20.000 instituciones de asistencia social y 70.000 en los últimos 30 años es una obra que uno quisiera que fuera noticia, que fuera titular de prensa, porque es esa obra silenciosa y callada, muchas veces de laicos de buena voluntad que empiezan por una iniciativa, por una iluminación del Espíritu Santo. Voy a trabajar con niños de la calle, voy a trabajar con ancianos, voy a trabajar con madres cabeza de familia, voy a hacer este proyecto para mejorar la salud mental de las personas, de manera que es un trabajo muy lindo, muy silencioso, y esa es la verdadera Iglesia de Cristo. Ellos tienen la infancia misionera, ¿verdad? El trabajo con la infancia misionera, que es a los niños sembrarles como ese fervor y ese fuego de llevar el Evangelio de Jesús a todos los continentes. Sabemos que hoy buena parte de los evangelizados y bautizados en África y en Asia se debe a este trabajo de los misioneros directamente de las obras misionales pontificias, de personas que se enamoraron de llevar el Evangelio a aquellas fronteras geográficas a donde no ha llegado muchas veces la civilización, haya llegado la Iglesia. Padre, el pasado 2 de noviembre celebramos el Día de los Fieles Difuntos, ¿verdad? Así es. Bueno, pues les cuento que a propósito de esta fiesta que ya pasó, ¿fiesta se puede decir? Sí, ya es conmemoración de los fieles difuntos. Como fiesta suena como raro. Sí, conmemoración de los fieles difuntos, pues les contamos que el año pasado se estrenó una película denominada El Purgatorio. Les cuento que la vi y por eso les traemos a ustedes como un avance de la misma, ya que vale la pena que la vean, ya que está en YouTube, la pueden ver gratuitamente en la comodidad de sus casas. The soul that crosses into the afterlife awaits its final and fair judgment alone. Purgatorio es la última película de Michal Konrad. Este docudrama cuenta experiencias de místicos como Fula Orak, Faustina Kowalska y el Padre Pío, pero también de las investigaciones de teólogos y científicos sobre lo que ocurre después de la muerte. Tratamos de mantenerlo muy cercano a lo que la Iglesia Católica enseña. Evidentemente hay controversia cuando hablamos de las experiencias místicas y todo lo demás. Hay diferentes interpretaciones de cómo puede ser el purgatorio. La mayoría de los místicos que hablan del purgatorio dicen que el Señor nos juzgará sobre el amor. ¿Hemos amado? Evidentemente preguntará si hemos seguido sus mandamientos, pero también si hemos amado, si hemos cumplido la misión que Dios nos ha dado. Óscar Delgado explica que la película es para quienes quieran saber qué sucede al alma cuando fallece la persona, un tema delicado ante la pandemia que ha intensificado nuestra percepción de la muerte. Me gustaría animar a las personas a pensar sobre dos cosas. La primera es que esto no es permanente, nuestro estado en vida no es permanente como creemos. Y la segunda, a pensar sobre el más allá, prepararse, especialmente con lo que está ocurriendo en el mundo, pensar en la vida después de la muerte. Esta película Purgatorio ayudará. Bueno, Padre Carlos, esta película, como le decía anteriormente, me encantó, inclusive se la compartí a muchísimas personas. Santa Faustina Kowalska, el Padre Pío, San Nicolás de Tolentino nos han hablado sobre el purgatorio, pero ¿qué dice oficialmente la Iglesia sobre esto? Realmente son comentarios muy puntuales en el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1030 y 1031. Nos habla del purgatorio y dice, es la etapa de purificación final de los elegidos. Habla también de un fuego purificador. Y lo hemos dicho a propósito de algún autor espiritual que definía el purgatorio como la última de las misericordias de Dios. Me encanta esa afirmación, la última de las misericordias de Dios. El Señor se resiste a la condenación eterna del alma humana y permite esta etapa de purgación, purificación de una persona para llevarla al cielo, porque Él no quiere la condenación, que nadie se pierda.
De manera que es muy lindo y es un tema que hoy se aborda poco. En la teología más clásica se habla de las postrimerías o las verdades últimas. Lo hemos enunciado: la muerte, el juicio particular, no el juicio universal y final, al terminar la historia, en el juicio particular cuando uno muere, y 3 opciones para el alma humana: la presencia total de Dios, el cielo; la ausencia total de Dios, el infierno; o la purificación del alma previa a la visión beatífica, la visión feliz y la comunión de vida total con Dios, el purgatorio. Es un tema que hoy no se aborda porque de hecho desde las teologías protestantes hay mucha discordancia en aceptar el tema del purgatorio, pero ya desde el libro de los Macabeos, que es del Antiguo Testamento, ya se nos hablaba de la necesidad de orar por los difuntos y por su eterna salvación, de manera que el valor expiatorio, el valor de sufragio en la Eucaristía, el valor de ofrendar por los fieles difuntos, la Iglesia siempre lo ha reconocido como importante a la hora de encomendar estos seres queridos que decimos tuvieron una vida buena pero imperfecta. Entonces están purificando, están purgando antes de gozar de la plena y total comunión con Dios, lo que llamamos la visión beatífica. Muchas personas hablan del purgatorio como una escuela de amor y dicen, si la persona no aprendió a amar en esta tierra, tiene que aprenderlo en alguna parte, y ese es el purgatorio. Pero el purgatorio, padre, nos lo presentan de alguna manera como terrorífica. De hecho, Santa Faustina Kowalska habla sobre el encuentro que ella tuvo con un ánima que le pedía oración, pero de una manera demasiado angustiada y demás. ¿Usted qué dice sobre esto? ¿Hay que tener terror por el purgatorio? Yo pienso que no, pero la imaginería y de alguna manera toda la teología que hay a veces nos muestra como un fuego purificador, y recordaremos en la famosa y más clásica imagen de la Virgen del Carmen. La vemos a la Virgen rescatando almas del purgatorio en medio de las llamas, las almas del purgatorio, en lo que se ha llamado el privilegio sabatino, donde ella le manifiesta a San Simón Stock en el puro medioevo que todos los que porten devotamente el escapulario van a gozar de ese privilegio sabatino, y es que el sábado siguiente a su muerte van a ser rescatados del purgatorio. Hoy en nuestra sensibilidad muy racionalista, muy secular, muy de mirar con sospecha ciertas cosas de la tradición riquísima de 2000 años, lo miramos a distancia, pero yo no me quedaría como con las penas de las almas del purgatorio y que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Decimos en unas respuestas litánicas a propósito de las almas del purgatorio. Yo pienso más que es el cielo con una escala previa de purificación, y la purificación o purgación, de ahí viene el nombre purgatorio, es una etapa que probablemente la inmensa mayoría de mortales vamos a vivir, porque todos hemos vivido de manera imperfecta la fe cristiana. Pero me llama mucho la atención lo que usted decía ahora, Padre Carlos, que el Catecismo de la Iglesia Católica dice que es un castigo temporal para los elegidos. ¿Cómo así que los elegidos? Los elegidos, los que ya están destinados a la salvación, le dice que de alguna manera es una purificación y muy distinta del castigo de los condenados. Lo aclara el Catecismo de la Iglesia Católica 1030 y 1031, lo pueden mirar. Y dice, es muy distinto del castigo eterno de los condenados, que el castigo eterno es la privación del supremo bien, de la suprema verdad, de la suprema belleza, del supremo amor, que es Dios. Papá, el caso es que yo creo que uno llega al purgatorio y dice, me salvé, ya. Ni para atrás, sino para... Tengo personas ya mayores que sienten miedo frente a la muerte y me dicen, padre, ¿usted siente miedo? Y le dije, pues, yo sé que soy un hombre frágil, pero confío tanto en la misericordia de Dios. Leyendo a Faustina Kowalska y su famoso diario, en donde hay estas revelaciones tan estudiadas y tan valoradas hoy día, me quedo mucho con esa imagen de que el Señor nos mira con una misericordia infinita, y que en su misericordia vamos a ser muy bien valorados, muy bien evaluados, muy bien mirados,
en la hora final de nuestra vida. Y leí algo muy bonito, padre, que en el purgatorio la Virgen María, estrella de la mar, lleva el consuelo, lleva como ese bálsamo a todas estas almas que desean ya con ansiedad llegar al cielo, ¿no? Y si tú miras todas las apariciones marianas, independiente de la advocación, todas tienen un mensaje en común: orar, hacer penitencia y convertir el corazón. Es un mensaje casi que universal, pero todo es el amor maternal por nosotros, sus hijos, buscando que tengamos la salvación eterna, que no perdamos la salvación del alma. Padre, y finalmente tenemos un deber, pero un deber de amor, de orar por las almas del purgatorio. Yo diría, no solamente por la de nuestros seres queridos, amigos y demás conocidos, sino por todas esas almitas por las que nadie ora, las que realmente sí las enterraron. San Agustín trae una frase que a mí me ha impactado siempre mucho: lo más grave de matar a una persona no es quitarle la vida, decía San Agustín de Hipona. Lo más grave de matar a una persona es quitarle la posibilidad de convertir su corazón a Cristo, de cambiar, renovar su vida, porque ya un muerto no lo puede hacer. Cuando una persona muere ya no la podemos exhortar, hablarle, ya solamente nos toca, o no utilicemos esa expresión, ya directamente solo podemos orar para que Dios mire misericordiosamente en el juicio, la valoración que va a hacer sobre su vida, mire misericordiosamente esa persona. Bueno, padre, avanzando con este programa, el Papa Francisco recordó en días pasados al padre Popieluszko, un sacerdote polaco que murió martirizado por el régimen comunista. Popieluszko fue asesinado en 1984 por el régimen soviético y el Papa, al saludar a los polacos presentes en la catequesis semanal, no dejó escapar la ocasión de recordar a esta figura. Questo beato che ha insegnato a vincere il male con il bene vi sostenga nel costruire l'unità dello spirito, nella verità e nel rispetto per la dignità della persona umana. Minutos antes, Francisco había retomado su catequesis semanal. Recordó cómo las diferencias entre los cristianos pueden ser superadas. A me piace dire questo, differenze riconciliate. Fra i cristiani ci sono tante differenze, che questo è di questa scuola o dell'altra, questo è protestante, quello, ma l'importante è che queste differenze siano riconciliate nell'amore di camminare insieme. El Papa también reflexionó en cómo los problemas internos que hubo en la Iglesia a lo largo de la historia también sirvieron para profundizar en la fe. Padre, ahora que el comunismo está creciendo en tantas partes del mundo, incluso en nuestro país, en Colombia, es bueno recordar la figura de este sacerdote. ¿Qué más nos puede contar usted sobre el padre Popieluszko? Popieluszko fue un hombre con un profundo sentido social, muere muy joven, 37 años, y era un líder y el capellán, de alguna manera, del movimiento que logró la libertad, la liberación de Polonia, el famoso sindicato Solidaridad. Recordamos a Lech Walesa, o como dicen en polaco, ellos mismos nos enseñan, no diga Lech Walesa, Wałęsa, dicen los sacerdotes polacos aquí en Colombia, y fue un hombre que se hizo famoso por instituir una Eucaristía por la patria, por la patria. Qué bonito ese sentido patriótico y qué bonito que en muchos países los sacerdotes tenemos una Eucaristía especial para orar, unos por Venezuela, otros por Colombia, otros por México, donde piden constantemente oraciones, por Ecuador, por Perú. Yo creo que es un sentido muy bonito de una fe comunitaria, de una fe comprometida con la justicia por una nación. Esto no gustó a las autoridades soviéticas y dentro de toda esa purga que hicieron de líderes que les resultaban incómodos a este régimen soviético opresor, una de las víctimas fue el padre, si no me falla la memoria, Józef Popieluszko, y hoy ya sabemos que está elevado a los altares, que es beato, y es una alegría que puedan dar testimonio y sean ejemplo para el mundo. Decía que hay que defender la verdad, que la verdad nunca puede ser traicionada. Sí. Y la verdad es Jesucristo, ¿no? Y por la verdad murió Cristo, porque Él, ¿qué es la verdad? Le preguntan en el interrogatorio en la Pasión, Él calla, pero en el fondo estaba indicando que Él era la verdad.
Y yo creo que hoy, cuando nosotros, con muchas realidades de ideologías asesinas, de ideologías consumistas, nos están engañando, creo que vale la pena cuando se matan los muchachos por un equipo de fútbol, se matan por ideologías políticas que van y vienen, que ni siquiera defienden sus propios líderes, cómo no nosotros ofrendar la vida por la verdad que es Cristo. Padre, yo pienso que el que, digamos, comulga con el comunismo se está dando un tiro en los pies. Pero a ver, en Colombia en este momento hay muchas personas que se están rindiendo ante la ideología comunista. ¿Qué decirles, Padre? No necesitamos muchas Eucaristías por la patria. Yo creo que hay que orar en este momento por nuestro país, orar por los gobernantes. Lo diremos con toda tranquilidad, pero hay que decirlo, todo discurso de odio, odio de clases, odio de género, odios históricos, reivindicar los odios raciales, yo creo que eso no es de un líder, de un buen líder, de un estadista. El odio genera efectismo en movilizar masas, porque las personas somos muy dadas a unirnos creando un enemigo, construyendo un enemigo que a veces es más imaginario que real, pero pedimos que nuestros gobernantes tengan la estatura histórica, porque eso va calando en la gente sencilla. El odio de género, hombre-mujer, el hombre racial, blancos-negros, el odio social o económico de clases, ricos, pobres, empleador-empleado, el odio histórico, que históricamente hemos sido explotados. Yo creo que Jesús, que fue el gran revolucionario que propuso la justicia, el amor, la solidaridad, nunca apeló al odio. Recuerdo esta anécdota cuando viví lo del secuestro con el gobernador de Antioquia, que a él lo mató la guerrilla del Frente 34 de las FARC. Yo estuve ese par de días iniciales con ellos, domingo y lunes, y el guerrillero que nos secuestró, ya fallecido, me decía por qué la iglesia no apoya nuestro proyecto revolucionario, y le decía porque la iglesia nunca va a apoyar un proyecto que se construya sobre el odio, sobre la violencia, sobre destruir a otros. Esto no es un proyecto evangélico. Bueno, Padre, y hay que estas Eucaristías por la patria del Padre Popielusco realmente dieron su fruto. A él lo asesinaron en el año 1984 y en el año 1989 cayó el régimen comunista en Polonia. Así que nosotros tenemos que tener esperanza, pero muchos sacerdotes comprometidos con esta causa de orar por el país. Y Polonia ha sido un país que ha vivido como nadie la opresión soviética, conocen como nadie qué vecino tiene al lado, y ha dado grandes santos. Piénsense no solamente en Popielusco, beatos en Juan Pablo II, y han tenido un coraje, una resistencia para defender inclusive la fe. Son un bastión de la fe en Europa, en la secular Europa, son un bastión de la fe los polacos. Bueno, pasemos a una nota amable. Los chefs de varios famosos, muy famosos, que se pusieron al servicio de los niños. Son la élite de los chefs. Quédense con sus caras porque sus comensales diarios les sorprenderán. Emmanuel Macron, la familia Biden, reyes como Guillermo y Máxima de Holanda, el príncipe Alberto de Mónaco o el presidente español Pedro Sánchez. Los conocen como el G20 gastronómico, pero estos cocineros han dejado por un momento los delantales de palacio para endulzar estos exquisitos paladares. Son los de los niños ingresados en el hospital del Papa, el Bambino Gesù. Estos chefs les llevaron galletas que se hicieron en las cocinas del Palacio del Quirinal, la residencia del presidente italiano Sergio Mattarella, aunque los cocineros tampoco se fueron con las manos vacías. Ho fatto un sogno, tanti chef in ospedale che ci fanno da mangiare, pizze, dolcetti e lepcornie, fanno passare le malattie ed ogni chef come il dottore ci fa tornare il buon amore. Wow. Ellos probablemente no sean conscientes, pero no todo el mundo tiene la suerte de compartir cocinero privado, ni más ni menos, que con algunos de los dirigentes más importantes del mundo. Padre, ¿qué opina del G20 gastronómico? Y yo pienso que también astronómico, porque me imagino lo que
cobrarán por un plato que ellos cocinen, ¿no? Yo no conozco mucho de ese tema, pero sí, me imagino que cuando se le están cocinando estos personajes tienen que ser muy acreditados, lo que llaman esto que restaurantes con estrella Michelin, de lo más costoso, lo más acreditado, y bueno, es un mundo. La cocina acerca a los pueblos, pero sobre todo acerca a las familias, porque alrededor de la mesa del comedor y de unos alimentos, un matrimonio se sienta a compartir, la familia se sienta a mantener, los amigos. Entonces yo siento que la comida es parte integral de la vida. Y qué bonito esta causa de niños enfermos, hay en el Bambino Gesù, lo que llaman el Hospital del Papa, que se sientan muy bien atendidos y preparar una comida con mucha sazón y con mucho amor. Bueno, y que también la gastronomía se convierte en un arma diplomática, y eso lo saben muy bien los gobernantes, los dirigentes. Después de un buen banquete se pueden hacer muy buenos negocios, ¿no? Cocina y licor, porque mucha gente hace sus negocios alrededor de un buen plato de comida y de un buen vino. Y de un buen vino, así es, así es. Y bueno, vamos a pasar a continuación a conocer a un grupo de jóvenes que querían tener la firma del Papa Francisco, y obtuvieron la firma y un buen rato con él. Ellos son Eric, Ferran, Paul y Adrià, 4 jóvenes que han decidido ser sacerdotes. Llegaron al Vaticano por un motivo muy especial, una recepción privada con el Papa. A mí me sorprendió porque primeramente es el sueño de una persona cristiana, es ver al Papa, ¿no? En primer lugar. Y cuando fui allí a la audiencia, ¿no? Privada, que se podría decir, pues lo que me sorprendió al hablar con él, al tratar con él, que es una persona que sabe escuchar mucho, o sea, que sabe escuchar a las personas. Y cuando él habla, o sea, él habla con sabieza, pero primero te escucha y te escucha mucho con atención. Eso es lo que me sorprendió. Ellos simplemente querían una fotografía dedicada por el Santo Padre, pero obtuvieron mucho más. Francisco propuso conocerles en persona. Eric Casanova es uno de los 4 jóvenes, tiene 18 años y no ha sido creyente toda la vida, pero la muerte de su abuelo le empujó a ello. Mi abuelo, que él fue seminarista, lo que pasa es que conoció a mi abuela, pues los últimos meses de su vida, ¿no? Que estaba en una habitación, él se quiso poner varias imágenes del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y yo me sorprendía porque digo, es que tampoco ha sido mi abuelo muy practicante tampoco en la fe. Este suceso familiar fue uno de los elementos que le llevó a reflexionar sobre el sentido de su vida. Inició un camino que le llevó a la decisión de ser sacerdote. Yo diría, la renuncia al sacerdocio es al formar una familia, pero yo digo, bueno, eso puede ser un miedo, ¿no? Al principio, no tener una familia, no tener descendientes, pero digo, bueno, la familia es tu parroquia y la gente del pueblo, ¿no? También de tu propio barrio y de todos los que conoces tú, ¿no? Esos forman una familia, porque los sacerdotes que conozco nunca están solos. Los 4 jóvenes reconocen que fue un verdadero regalo y se sintieron unos privilegiados. Después de todo, consiguieron su foto dedicada y más de 30 minutos de conversación. Padre, contaron con mucha suerte que el Papa les dedicara 30 minutos, cuando yo sé que mucha gente, incluso muy importante, se tienen que conformar 10, 12, 15 minutos. Yo sé que superiores de grandes comunidades quisieran una audiencia de 30 minutos, pero bueno, el Papa es libre y es el encanto de la juventud, la espontaneidad, querían la foto. Y mira el chico español lo que habla de cómo ha surgido su vocación y cómo esto ratifica. Creo que es un momento muy emocionante que nunca se va a olvidar en la vida de ellos. Usted ha tenido la posibilidad de tener una audiencia con el Santo Padre, no digo privada, pero sí. Ojalá, nunca. Estuve muy cerca a Juan Pablo II, pero no. Y Francisco, cuando vino a Colombia, pues lo alcanzó a ver estaba yo pasando la incapacidad del aneurisma. El aneurisma cerebral, lo vi todo el tiempo por televisión. Me hubiera encantado estar, pero bueno, no se podía. Siempre es una imagen muy especial porque es que para ser papa y líder de una comunidad de 1.400 millones de personas en casi 200 naciones y ser líder en esta época de tantos cambios, tiene que ser una persona con un llamado muy especial de Dios. Y que uno dice papa, pero realmente es padre, es el padre de todo. Algunos distinguen papa, padre y pastor. Padre y pastor, es una pontífice puente entre Dios y los hombres, vicario de Cristo en la tierra, el obispo de Roma, hay tantos títulos, pero en el fondo es una imagen muy importante para la Iglesia Católica. Nosotros tenemos 3 distintivos muy fuertes: la centralidad de la Eucaristía, el gran don de Cristo a la Iglesia, el papel intercesor de María
no somos huérfanos, tenemos mamá, y un principio de unidad en torno al papado, más que al papa, al papado en general, porque nos puede pasar si no hubiera el papado como más allá de confirmarnos en la fe, el sentido de unidad, nos podría pasar lo del protestantismo en América Latina, que hoy hay más de 50.000 iglesias con 50.000 líderes, 50.000 teologías, 50.000 formas de hacer un culto distintas, 50.000 interpretaciones diferentes de la Biblia, entonces está completamente atomizado. Mal que bien la iglesia en los mares de la historia, somos casi el 20% de la humanidad, y 1.400 millones de creyentes, y con los cristianos no católicos somos el 25% de la humanidad. Bueno, Padre Carlos, pasemos ahora a la sección El Padre Carlos responde sobre un tema concreto, el afán por las compras, ese consumismo que tenemos la gran mayoría de nosotros. Yo también soy consumista. Padre Carlos, primera pregunta. Mi armario está lleno de ropa y no es suficiente. Tengo de todo y no puedo parar de comprar. Mi problema es que no puedo dejar de antojarme de zapatos, carteras, ropa, bufandas, ir de compras me produce un estado mental de bienestar. Estoy enganchada y no sé cómo quitarme este mal hábito. Cuando me levanto por las mañanas de mal humor, con ganas de no hacer nada y una agenda llena de obligaciones que me sobrepasan, siento que me alegra la vida comprarme algo, así sea de poco valor. Esto reduce mi ansiedad. Soy consciente de que debería parar y dejar de consumir este tipo de productos. La cuestión está en que no sé cómo hacerlo. Sí, es algo en el ser humano, la necesidad universal de tener, de poseer, de acumular. Recuerdo hace muchos años, oía la historia de Imelda Marcos, la esposa del presidente de Filipinas. Hablaba, no sé si 300 pares de zapatos en su armario personal, pero no está esta señora. Mucha gente hoy es compradora compulsiva. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿eso de momento genera una satisfacción, una gratificación, una sustitución o compensación a ese ideal universal de sentirnos alegres y gozosos, pero pasado el tiempo y con un poco de reflexión descubres algo? Tengo tal vez lo que no necesito. Yo voy a un centro comercial y yo digo los tenis que no necesito, miro la camisa que no necesito, el reloj que no necesito, y creo que hay una alegría en esa libertad interior frente a los bienes. Claro, la sociedad del consumo le interesa que estemos esclavos a toda hora comprando. Ahora hay una famosa multinacional china, una plataforma de compras. No vamos a mencionar nombres, pero la gente está enloquecida porque te dicen todo a precio de huevo, a precio regalado, directamente desde China, y seguramente se bajan los precios porque no hay intermediarios, pero también hay que mirar la calidad de lo que se está recibiendo. Y segundo, al final nos pasan los años y descubrimos que el ser humano puede vivir bien con pocas cosas. Recuerdo en este momento Brad Pitt que decía que las personas toman trabajos que odian para comprar cosas que no necesitan, y realmente es así. Padre Carlos, con respecto a esto de comprar de forma compulsiva, ¿esto es un pecado o es simplemente una debilidad humana? ¿Esto cómo lo tomamos? He conocido personas compradoras compulsivas y les ha traído grandes problemas. Pienso, sin mencionar lógicamente nombres, una persona que es directora comercial de una farmacéutica. Toda la cartera la va recuperando, pero no la entrega a la empresa, sino que la lleva a su patrimonio personal. Luego yo presto de la empresa, de la cartera que voy recuperando, y luego pago. Esto al final se ha sabido, esta persona la han demandado cuando tiene millones gastados, la familia se vuelve un drama y le dice, pero tú decías que siempre tenías dinero, porque la persona cuando es compradora compulsiva, no se preocupen que dinero hay, es simplemente saberlo buscar. Y le tocó pagar cárcel, le tocó asumir cuotas de deudas muy grandes, y es un gran drama para la persona y para la familia. Es una enfermedad en primer lugar, y segundo, es un engaño al proyecto de felicidad. La felicidad, yo creo que hay más felicidad
antes que en tener cosas, en la libertad de tener poco y de disfrutar con el poco que se tiene. Padre, pero realmente si hay un gusto en comprar o no. Hay un gusto de entrada, pero de salida, miren, cuando la persona compra su primer carro, un hombre, hay la felicidad total. Cuando compra por segunda vez un carro, hay una felicidad media. Cuando compra su tercer carro, hay menos felicidad. Cuando compra el cuarto o el quinto carro, ya es menos. Igual sucede con un apartamento, con una finca, con la ropa. Cuando todo es tan fácil, cuando no es producto del esfuerzo, cuando te das cuenta que te ha llenado de cosas que no necesitas, dices, sí, esto entre comillas, estoy comprando una seguridad hacia el futuro, un aprovisionamiento, pero olvidamos con falta de fe que la seguridad nuestra no nos viene de las cosas, la seguridad en la vida nos viene de Dios. Padre, exactamente, eso va mi segunda pregunta. Se dice que uno compra mucho para satisfacer carencias, y una de esas carencias puede ser a nivel espiritual. Mira, carencias afectivas, soledad, carencias espirituales, vacío de Dios, carencias emocionales, experiencias de abandono, carencias por heridas, una traición, un adulterio, no sé qué. ¿Qué hace la otra persona? Voy a la sala de belleza, voy al gimnasio, voy de compras. En el fondo, he aprendido, aún el licor, muchos hombres toman licor no para celebrar, para olvidar. Y muchas mujeres se van de compras, también los hombres hoy en día se van de compras no porque necesiten, sino porque requieren darle un sentido a un momento en su vida donde hay un bajonazo anímico y emocional. Es un engaño al proyecto de felicidad. Hay que ahondar y simplemente sin moralismo decirle a cada persona, mira, si el llenarte de cosas te ha hecho una persona muy feliz, o en el fondo hasta desarrollas un miedo a perder lo que tienes, a que se te dañe lo que tienes, a que pase de moda lo que tienes, o al final que te sientas confrontado en la vida con tanta gente que no tiene, tú dices, ¿y yo qué hago con todo esto? Hay cierta tristeza en el poseer en abundancia. Padre Carlos, a eso es otra cosa que me llama la atención, que esto que usted dice es a nivel psicológico, pero yo creo que a nivel social y a nivel económico, incluso del país, estamos haciendo un gran daño, porque yo veo que con esto de compre como un millonario, la gente está pues volcada haciendo todos sus pedidos y demás a esa multinacional china, pero están dejando de comprarlo de acá, lo nuestro, y eso causa un grave perjuicio, ¿no? Seguramente que es así, pero miro de manera mucho más profunda. La vida se nos volvió comprar, consumir y tirar. Y esta mentalidad tan utilitarista la hemos trasladado también a las relaciones humanas. Tomamos una persona, la usamos, la disfrutamos y la tiramos, la cultura de la cancelación. Esto termina simplemente mostrándole al ser humano qué gran vacío, y hoy para nadie es una sorpresa que vivimos en la sociedad depresiva, en la sociedad drogada de los medicamentos, una sociedad desencantada, por hablar de 3D, depresión, drogas, y no hablo de drogas alucinógenas, sino de medicamentos, y una sociedad desencantada de su proyecto de vida. Las cosas se necesitan, pero no las podemos idolizar, endiosar, porque nos estamos equivocando. Créeme que esa parábola del Evangelio del joven rico se marchó triste porque tenía muchas cosas. Quien creyera, cuando uno pensaría que la riqueza nos da toda la felicidad, es todo lo contrario. En todos estos actores, actrices, influenciadores, cuando se muestra la vida de los famosos, se ven dramas humanos, grandes mansiones, grandes carros, grandes lujos, y uno se pregunta cuando mira esa serie de biografía, uno dice, ¿por qué no son felices? Exactamente, yo creo que incluso mientras más tienen, más insatisfechos son, mientras más compran, más insatisfechos son. Segunda pregunta, padre, le cuento que acabo de venir de unas vacaciones en la costa donde observé algo que me dejó muy preocupado y triste. Yo soy un amante de la naturaleza y pude ver cómo en un restaurante mataron 16 cangrejos para satisfacer a una pareja que quería probar arroz con cangrejo, el cual de paso, anoto, no les gustó y no comieron nada.
Basta este ejemplo para ver cómo los humanos nos hemos vuelto depredadores del planeta y con ese afán de consumir todo en grandes cantidades estamos poniendo en jaque la sostenibilidad de las próximas generaciones. ¿Seré muy pesimista? Acabamos de vivir la COP en Cali, una conferencia, un congreso mundial sobre todo el tema medioambital y de sostenibilidad ambiental, con participación de muchos líderes del mundo entero que se reúnen en nuestro país, y esa palabra es clave. El ser humano es depredador, pero el planeta no es una reserva infinita. Entonces la Amazonía, hoy que es un tema tan sensible que toca a nuestros países en Sudamérica, le están acabando aceleradamente. Tú ves en países desarrollados las peceras gigantes, el pez vivo, y simplemente pasas y le dices yo quiero pues lo sacan en frente de uno, le dan un palazo, le vuelven a repetir el palazo y enseguida lo van picando, como quien dice. Y las langostas las meten vivas, tal cual, sí. Sí. En agua caliente. Y le muestran a uno, como quien dice, pescado fresco, y yo se los creo que está fresco. En el libro del Génesis está que el ser humano es señor de la creación y que Dios nos lo ha dado todos estos recursos para aprovecharlos, pero una cosa es aprovecharlos sabiamente, ponderadamente, y otra es ser depredadores, porque estamos acabando con los ecosistemas y es un llamado mundial. Todo este cambio, yo creo que esto no es de Colombia, es de muchas partes. Vemos el clima está llegando a extremos, calores muy extremos, fríos muy extremos, lluvias torrenciales muy extremas, y esto cada vez se evidencia más en el planeta. Estos son alertas, alarmas que nos está mostrando el mundo, que tenemos que cuidar esta casa común, que es la obra creada por Dios y que así la llama el Papa Francisco. Padre, tercera pregunta. Padre, me he dado cuenta de que soy muy influenciable por la publicidad y siento una oleada de excitación cuando entro en una tienda y veo todos los productos nuevos. Asimismo, soy una fan de las rebajas, de las promociones, los descuentos, y la verdad es que no veo pecado en esto. Pues, ¿qué sería de la economía de muchas familias, de muchas personas que viven de los antojos de la sociedad? Si compráramos únicamente lo que necesitamos, ¿qué pasaría con los artesanos, los pequeños creativos, las industrias caseras que ofrecen productos hechos por ellos mismos? Y con la economía de muchos países y ciudades en general. Mis hijos dicen que yo justifico con esto mi placer por las compras, y ciertamente lo hago, pero no tengo peso de conciencia. ¿Usted qué me dice, padre? Bueno, ya, tus hijos te han dado o los hijos le han dado una respuesta que a la señora no se está describiendo lo que son muchas personas. Me da risa mientras te escuchaba. Es cierto que se puede generar empleo, es cierto que muchas artesanías son souvenirs que son suntuarios, en el sentido de que no son bienes esenciales o necesarios, pero yo siento que en la vida hay que andar un poco ligeros de equipaje. Hay una verdad suprema y una sabiduría que nos tiene que acompañar, Miriam. Desnudos llegamos a esta tierra y desnudos nos meten en un horno crematorio, porque hasta la ropista te la colocan en la bolsa y se la devuelven a la familia. Entonces uno dice, tan cargados de equipaje, y en la vida no hay que colocar el acento, se necesita que tengamos antojos, los hemos tenido todos, pero creo que la fuerza no puede estar ahí y hay que aprender esa sabiduría del Evangelio. Jesús fue muy libre. Y esto no es simplemente un dato. Esta sociedad consumista nos está consumiendo en la vida. Vuelvo a repetir esta frase, ya no es de Descartes, pienso, luego existo, sino compro, consumo, luego siento que existo, que soy persona. Por ahí no es la cosa. Alguien me hacía dar miedo y me decía que la muerte no te coja con el closet lleno, sí, que no dimos, no repartimos. Sí, y piensa tanta gente que no tiene, y en tu apartamento o en tu casa lleno de cosas. Yo creo que eso es un llamado a la conciencia, a ser muy libres y muy generosos. Bueno, Padre Carlos, muchísimas gracias. A ustedes también muy amables por habernos acompañado en esta emisión de Somos Iglesia, y también gracias a Ron Report y al equipo de Amén Comunicaciones. Que estén muy bien. Dios los bendiga a todos y excelente día.